Estás viendo Travesía Agropecuaria. ¿Qué tal amigos de Travesía Agropecuaria? Sean bienvenidos una vez más a este espacio que les ofrecemos a través de Canal de los Llanos. Hoy vamos a hablar de los empaques o envoltorios ecológicos, una posible solución a la problemática ambiental mundial de las bolsas plásticas y empaques plásticos de un solo uso. Vamos a hablar explícitamente de la producción y el cultivo de la hoja de bijao, un empaque ecológico de origen natural que se resiste a desaparecer y que es el empaque perfecto de lo que son las comidas criollas, como es el tamal, la lechona, la hallaca, y empaca dulcemente el bocadillo veleño. Y sirve para envolver carne o de pronto un chupado, usted se va a viaje para Bogotá o para donde quiera viajar, echa usted un pedazo de gallina o lo que quiera, lo envuelve ahí en una hoja de estas y no hay problema de nada. Vamos a conocer cómo se pone a disposición como un empaque ecológico. Con Álvaro Orjuela Villalobos, experimentado periodista del sector agropecuario, vamos a presentarles esta nota. Bienvenidos amigos. Don José Duarte es un agricultor nato y neto, pero además de tener otros productos como borojó inclusive, cacao, arazá también, tiene dos cultivos supremamente interesantes y sobre eso queremos enfocar esta nota periodística agropecuaria. Él viene trabajando de muchos años atrás con bijao, con el bijao y con las hojas de plátano. Sí, señor. De muchos años atrás. Es más, tanto el plátano como el bijao, que lo consideramos silvestres, él lo sembró. Y hay que decirlo, obtiene algunos dividendos gracias a esa industria familiar, le podemos decir así. Su merced corta las hojas de bijao, corta las hojas de plátano, ¿y qué hace con ellas posteriormente? Vamos a principiar por unidad. Bueno, por decir algo, cortamos las hojas de plátano, las sancochamos y las envolvemos. Son 6 hojitas que dan en la plaza, pero nosotros como estamos aquí en el campo y viene el amigo, el que necesita las hojas, entonces ¿qué pasa? Que vamos a darle 8 hojitas. ¿Por qué? Para que vuelva a seguirnos comprando. Entonces, ese he sido yo hace 25, 26 años ya, hace que estoy en esta finca. Gracias a Dios, bueno, yo me hace corrido ese lotecito. Entonces, me puse a cultivar bijao y a beber de 4, 5, 6, 8, 10 maticas de bijao, pero me dio resultado y vi que sí me daba resultado y tengo ahorita más o menos así, aquí son 7.812 metros. Lo que tengo todo cultivado en bijao y en chocolate y plátano y cacao y borojó y arazá y mangos, aguacates, cocos, guayabos, mangos, mangas de dulce, manga dulce, esta manga de azúcar y este mango Tony, Sí. Correcto. De ese mango, ahí hay como unos 4 palos, árboles ya cosecheros. Es un lotecito pequeño, pero me ha producido, bendito sea Dios, la hojita de plátano. Ahora vamos con la hoja de bijao. Hay de varios precios. El más pequeño vale 2.500, el mediano vale 3.000, hay de 4.000, de 6.000. Volviendo al tema de la hoja de bijao, me la compraban en esa época sin sancochar, sin pasarla por la candela. Ahora ya me han exigido los clientes que la sancoche, entonces yo he estado sancochándola común y corriente en candela. Vamos a hacer la fogata para sancochar las hojas de bijao y donde se sancocha la hoja de plátano. Ella es mi esposa la que envuelve las hojas. Vamos a principiar a sancochar, bueno. Son 30 hojitas para un paquete de 3.000 pesos. Esa es una industria colombiana. Sí, industria familiar. Industria familiar. Pero tengo entendido que usted con esa sancochada o su asada, podríamos decir también, correcto. Las hojas se ponen como más tiernas. Quedan un papelito delgadito, muy suavecitas, quedan suaves, más suaves que conforme las corta uno y la gente las lleva así sin sancochar.
más suave. Y además esa candelita acaba con algunos insectos, arañas y hasta huevos. Sí, lleva gusanitos, lleva larvitas, lleva cositas, pero con la sancochada, a mí me han dicho que en agua caliente, yo no he podido, nunca he sancochado con agua caliente, siempre ha sido con la propia candela, eso queda a las mil maravillas. No se puede dejar mucho en la candela porque él ya se quema y es un papelito. Pero usted ya le tiene el tiro a eso. No, eso sí, claro, yo ya imagínese 25 años sancochando a... A lo que ya uno ya lo vaya a cortar, a entregar, entonces le quita la patica, porque si no se marchita mucho. Ah, Por el para que no calor. se deshidrate tanto. Sí, señor. Ya hoy en día, gracias a Dios, tengo mis contraticas, no serán muchas, pero sí tengo una entradita regular. Vienen por su producto aquí directamente a su lote, no necesita desplazarse a la plaza de mercado. Señor, no señor, aquí llega la gente porque saben que le he hecho una hojita o 2 hojitas más, entonces ellos viven contentos y entonces ya el que sabe, le dice, allá donde fulano tal, donde José Duarte, ese ya tiene bijao, vamos a ir allá, le vamos a comprar unas hojas. Ah, bueno, y ese nos deja unas o 2 o 3 hojitas, nos dan más de encima, en la plaza no les dan ningún encima. Hay un asunto que me llama poderosamente la atención y es que usted tiene una planta de plátano, pero no busca con ellas obtener racimos, sino que se beneficia de esos cultivos, de esas plantas de plátano, de sus hojas, y con ello ha obtenido algunas ganancias. Es correcto, sí señor. Mire, aquí un colino de plátano, por decir algo que tenga 6, 7 o 8 hojas, le vamos a cortar 3 hojas a uno y 3 hojas al otro, pero le vamos a quitar 2 hojitas al otro. Allá hay otro que tiene otras hojitas, entonces voy a quitarle 2 hojitas más y completo 8 hojitas, tengo un atajito, voy a la charrusco, son 3.000 pesitos que vale estas hojitas. ¿Tiene más comercio la hoja de bijao que la hoja de plátano? ¿Vende más, mejor dicho? Casi igual. Y si le digo, pues yo vendo aquí por igual, hoja de plátano, hoja de bijao, vendo por igual. Para que todo el mundo, pues lo que digo yo, pues por una hojita o 2 hojitas, y yo le echo su encimito, regáleme esta otra hojita, claro, mire, y mi Dios me ayuda más porque hay más producción. Sí, esa es la... Y ahorita en la época de verano le afecta un poquito el crecimiento, el rebrote. Señor, bastante, harto, sino que esto ha sido muy húmedo, toda la vida ha sido húmedo, por eso es que estas matas están verdecitas, esto no es regado. Esto no es regado. ¿Sabe qué lo favorece? La hojarasca. La hojarasca. No dejen que la humedad. No dejan que la humedad se vaya. Y es más porque yo mantengo siempre limpiecito, toda la bajerita así lo que va cayendo. Entonces no se va quedando ahí de abono, y va quedando ahí sí señor. Y no deja que el agua se evapore. No se evapora. Claro, por más que haya candela arriba, siempre abajo está fresquito. Bueno, ¿y cada cuánto cosecha usted, don? No, mire, un ejemplo, aquí hay digamos esta mata nomás. Esta mata nomás tiene 2, 4, 5 hojitas, 5 hojitas. Entonces, de las cuales 5 hojitas, no vamos a cortar sino únicamente 2 hojitas. Estas 2, que son las más desechitas, o ya las más hechas, por decir algo, las más hechas, estas. Y quedan estas 3, que es el cogollo. Nunca se le corta el cogollo a la mata, porque esa es la vida de la mata. El cogollito nunca le corta, más bien se deja apoyado con otra hojita o con 2 hojitas más si se puede. Si estamos muy acosados, digamos, en que no hay hoja, pero ¿dónde conseguimos otras hojas? Cortemos estas 2, no pasa nada. Plin, las desmochamos, pero como ahorita hay abundancia, entonces no las vamos a cortar, no vamos a cortar únicamente estas que están, digamos, hechas para tamales. Esto es para tamales. Toda esta hoja grandecita como esta otra, todas las grandes tamalera. Pero como para ponerle un ejemplo, vamos a hacer esto. Esta es la hoja tamalera. Esta es la hoja tamalera. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conseguir una hoja de plátano. Como ya está arreglada también la hoja de plátano. Entonces le colocamos aquí un pañal de hoja de plátano por debajo aquí. Un pañal de hoja de plátano y luego se envuelve, se le echa la masa ahí y se envuelve ahí. En bijao. En bijao, correcto. Pero lleva
un pañal de plátano por dentro. ¿Para qué es el pañal de plátano? Porque da mejor sabor. Porque da mejor sabor, correcto. Esa es la. Entonces se envuelve, se envuelve aquí así. Así, ahí, así, ahí, así. Así, 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 así. Aquí le amarran con una cabulla. Y estuvo el tamal. Es más recomendable la de plátano para los tamales. Hay otra que es hallaquera. Esta es más pequeña. Esta es una hoja hallaquera. O sea que hacen las hallacas en esta hoja. ¿Como los envueltos? Hay otra, que es la de envueltera. Uno la utilizan pequeñita. Bueno, esa sí ya es esta hojita, chiquita, tan chiquitica. Pero apenas envolver un envueltico, nada más. O más chiquita, como esta tal vez de pronto. Sí, mire estas hojitas son especiales para envolver los tales envueltos. Esta es la flor de esto, esta es la semilla. Ajá. Esta es la semilla del bijao. Ella siempre, ya esta mata ya no es más. Ella ya, ahí donde está, ya no produce más. ¿Pero y qué siembra? ¿La semilla sexual? Yo siembro la semilla actual. Las pepitas. Y ella también, esta semilla riega. Mire, esta semilla, mírela. Esta es semilla de esa semilla. Hay que hacer una diferencia, si bien es cierto, morfológicas son muy similares, pero el plátano, recuerde que pertenece a la familia de las musáceas. Y el bijao con B larga, pertenece a la familia de las marantáceas. Bijao o platanillo. Sí, también le decimos bijao o platanillo, pero es que esa determinación de platanillo o esa denominación de platanillo se puede prestar a confusión de carácter botánico. Repito, el plátano es de la familia de las musáceas, el bijao es de la familia de las marantáceas. En muchos cultivos la reproducción y siembra del bijao se puede hacer de dos maneras. Una de manera sexual, a través de la semilla, repito, de la semilla sexual. O también se puede sembrar de manera asexual, es decir, sembrando pequeñas plántulas, ¿sí? Como se hace, repito, en diferentes cultivos. Nosotros hace aproximadamente unos 23 años tenemos este cultivo. Entre juntos lo hemos levantado. Estas plantas son traídas de una parte de Pompeya. Entonces yo traía mis manotaditas de maticas así y se fueron reproduciendo y hubo la tal flor de la mata y ellas ya echaron a regar semilla porque ya cayó la semilla al suelo y ya germinó y nació y ya hay bastante, ya está el cultivo todo parejito. Y para ir cerrando este reportaje periodístico agropecuario, debemos aclarar que el predio de Don José lo alcanzó la urbe con su invasivo desarrollo y que como productor de envolturas ecológicas biodegradables, su oficio adquiere mucho más valor cuando presta un gran servicio ambiental a la comunidad. Desde este terruño de menos de 1 hectárea, cuida y protege un pequeño nicho ecológico donde cultiva otras especies arbóreas, conserva un corredor ecológico para algunas especies faunícolas, además de compensar con una importante cuota de oxígeno a la ciudad. No deje de vernos en Travesía Agropecuaria, darle like a este reportaje y suscribirse en nuestro canal de Los Llanos. Hasta muy pronto, amigos. La trazamos y hacemos el amarradillo. Sí, señor. Bueno, vale. Ahí podía también entrar su señora, ¿ok? Voy a ir cortando las hojas que van a ir a llevar para candela, cortando esta hoja. Hacemos la candelada, la trazamos y hacemos el amarradillo. Sí, señor. Bueno, vale. Ahí podía también entrar su señora, ¿ok?